vamos a comenzar esta noche con el estudio en el libro de Abdías. El que adora a Jehová, es el nombre de Abdías, el que adora a Jehová. Y en este trasfondo histórico, pues Abdías es un profeta que va a estar hablando pues a un grupo específico y trayendo una profecía, una sentencia de parte de Dios a los edomitas. Y aquí él va a estar trayendo esta profecía y tenemos que hablar un poco de quiénes eran los edomitas para que ustedes puedan estar ubicados. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Ustedes saben que Jacob y Esaú eran gemelos, que el problema, el conflicto que tuvieron cuando Jacob, por así decirlo, le robó, aunque no fue que se lo robó, sino que el otro se lo vendió la primogenitura, y siempre quedó un rencor, quedó algo allí cuando se rompió esa relación, porque este hombre era muy orgulloso. Si ustedes vuelven otra vez a la escritura, van a ver que en el corazón, por eso fue que Dios no lo escogió, porque Dios escogió al segundo, que era muy tranquilo. Este era un hombre tal como él era Nimrod, era un cazador, era un hombre de más acción, era un hombre más violento y era un hombre muy orgulloso. Y entonces pues Dios escogió, porque fue Dios quien lo escogió, Dios escogió a Jacob. Pero se quedó ese rencor, se quedó esa rencilla por dentro. Los edomitas provienen de Esaú, y Esaú, por resentimiento, por haberse ofendido de esa manera con su padre y por haber perdido la primogenitura, se fue y se casó con una cananea, y para herir los sentimientos de su familia. Y entonces vino el problema, vino la situación de que se rompieron esas relaciones y los edomitas se fueron y se ubicaron al sur, estaban ubicados al sur de lo que es Judea, de lo que es la tribu de Judá. Al norte estaba Israel, estaba luego al sur, estaba la tribu de Judá, y luego más al sur, en un terreno rojizo, estaban los edomitas, que eran los descendientes, y ellos hicieron, por así decirlo, sus casas, sus palacios en la piedra. Aquellos que tuvieron la oportunidad de ir en el viaje, en el último viaje que se dio, habrán estado ahí en el área de Jordania y habrán visto el área donde los edomitas hicieron en las hendiduras de las peñas, tal y como lo describe aquí el libro de Abdías. Hicieron en las hendiduras de las peñas su morada y se sentían muy seguros, tenían un gran sentido de seguridad, si podemos decir de falsa seguridad, porque este es uno de los temas que toca el profeta Abdías. Y viene con una sentencia, y viene de parte de Dios, y viene a decirle que ha habido un pecado que cometió Edom, que él es responsable por ese pecado delante de Dios. Dios, que es un Dios que todo lo ve. ¿Cuántos creen que Dios todo lo ve? Dios todo lo ve, y Dios conoce todo lo que se hace. Si es una injusticia, Dios conoce la injusticia. Y hay veces que pensamos que Dios no está viendo las injusticias que cometemos, pero Dios es justo y Dios está viendo esas injusticias. El pecado de Edom es un pecado de injusticia. Está ubicado precisamente después, esta profecía, después de la invasión de los babilonios a Jerusalén. Jerusalén ha sido invadida, ha sido arrasada, la gente han sido muertas, el templo ha sido destruido, se ha repartido el botín, y entonces los edomitas primero se les acusa, Abdías los acusa de parte de Dios de haberse llenado de injusticia, haber hecho un acto de injusticia hacia
Jacob, hacia la descendencia de Jacob y hacia Judá, que era la tribu donde estaba ubicada el templo. Y entonces le dice, ustedes han sido pues orgullosos, y han sido muy orgullosos, y por causa del orgullo, y este es un tema muy importante, porque es el monstruo con el que todos los creyentes y cristianos y gente que le servimos a Dios tenemos que luchar, que es el monstruo del orgullo, y tenemos que siempre estar luchando contra eso, porque de alguna manera trata de filtrarse en nosotros el orgullo, y tenemos que estar bien alerta acerca de este pecado. Ahora, se manifestó el orgullo en esta fase. En primer lugar, no se involucraron. Cuando ellos vieron que los estaban matando, cuando ellos vieron que Judá estaba siendo víctima, cuando ellos vieron las injusticias que estaba cometiendo Babilonia contra Judá, dijeron, nosotros no nos vamos a involucrar, nosotros no nos vamos a envolver en este asunto. Y muchas veces, por el orgullo, hay veces que nosotros decimos, bueno, ellos se lo merecen, estas personas han sufrido esto y están en desgracia por su pecado y porque fueron orgullosos o cometieron alguna falta, y por lo tanto yo no los voy a ayudar, yo no voy a ayudar a esta gente. Y esto es muy importante porque a veces hay una persona que es nuestro rival, que está en el hospital, una persona que murmuró contra nosotros, una persona que nos hizo la guerra, una persona a la que nosotros no apreciamos, y decimos, ¿por qué tengo yo que ir al hospital a verlo? ¿Por qué tengo yo que involucrarme en su problema? ¿Por qué tengo yo que involucrarme en su desgracia si él se lo merece? Bueno que le pase, decimos los puertorriqueños, ¿verdad? Bueno que le pase. Y entonces eso es orgullo. Es orgullo, estamos luchando con el orgullo, porque decimos, tú perdiste, yo gané. Tú perdiste y yo gané. Y entonces empezamos a desarrollar esa actitud, y a veces no ayudamos a la gente en su desgracia, no ayudamos a las personas cuando caen y están en desgracia. Recuerden que cuando Cristo iba por el camino hacia la cruz, todos iban escupiendo su rostro, y cuando llegó a la cruz su rostro estaba cubierto de saliva y llena de esputos. Pero cuando Jesús subió a la cruz, lo primero que dijo fue, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y intercedió por ellos. Y nosotros usualmente nos llenamos de orgullo y entonces no nos involucramos en los problemas de la gente, porque decimos, este no se lo merece, aquel tampoco, este habló de mí, bastante que me peló tras mis espaldas, hablaba mucho de mí, me criticaba, era mi rival. Y a veces aún con el liderazgo nos ocurre, cuando vemos que una iglesia se cierra, decimos, bueno, pero es que el pastor fulano de tal no estaba haciendo las cosas como se debía, y comenzamos a decir, él perdió y yo gané, nosotros estamos aquí abiertos y los otros cerraron. Y nosotros siempre nos llenamos de ese orgullo de que somos mejores, de que nosotros lo hemos hecho de una forma mejor y otros no han tenido la misma suerte. Y por eso es que este es muy importante, porque tenemos que estar escudriñando nuestros corazones todo el tiempo para ver si ahí adentro se ha desarrollado el orgullo, porque hay muchas veces que Dios nos da la oportunidad de ayudar a alguien que no lo merece, pero que nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlo, y lo podemos ayudar, tenemos que ayudarlo, pero ellos no lo hicieron, sino que se llenaron de orgullo y dijeron, nosotros no nos vamos a involucrar, no vamos a participar. Y al principio eso fue todo, pero después sí se involucraron, pero esta vez en el lado equivocado, y se aliaron con los babilonios, vinieron a acosar el pueblo de Dios, y sí mataron y cometieron crímenes también en Judá. Luego, cuando se repartió el botín, ellos no solo atacaron, sino que se aprovecharon de la caída de Judá
Y a veces nosotros, cuando vemos una persona que está en desgracia, no solamente no nos involucramos, sino que los atacamos. Y comenzamos a murmurar, y comenzamos a criticar, y comenzamos a calumniar, y comenzamos a hablar de ellos, y estamos siendo parte de la desgracia de esa persona, pero es por el orgullo. Porque todos luchamos, no diga que usted no lucha, porque todos luchamos con ese monstruo que nos quiere devorar, que se llama orgullo. Ahora, se aprovecharon de la caída y hay personas que cuando dicen, si fulano se arruina, yo me beneficio y me puedo beneficiar. Hay personas que cuando alguien cae y va a desgracia, tratan de aprovecharse de la desgracia de esa persona y dicen, yo me voy a aprovechar, ahora esta persona si se arruina, pues yo cojo su puesto, yo cojo su lugar, yo voy a salir bien, yo me quedo con el carro, yo me quedo con la casa, me quedo con los bienes. Y ahí hay muchas personas que no solamente no se involucran y atacan, sino que también, llenos de orgullo, se aprovechan del mal de otro. Y si nosotros vemos lo que está pasando en América, en el momento, de verdad, que hay personas que dicen, pues no sé, fulano de tal, se lo llevaron, pues se lo merecía, pero la verdad es que hay que tener compasión. Diga conmigo, compasión. Ahora, la retribución va a venir. El Señor dice, la retribución va a venir, y aquí hay un verso que dice, porque cercano está el día de Jehová entre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa vendrá sobre tu cabeza, y ese es el capítulo 1, verso 15. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y todo lo que uno siembra, lo cosecha. Y hay una retribución que Dios le está anunciando a través de Abdías, y le dice, ustedes van a recibir una retribución, van a ser erradicados, van a dejar de ser, y no pueden sentir que están seguros en la hendidura de las peñas, y que yo no voy a poder ejecutar mi juicio, porque yo lo voy a realizar. Y ustedes van, los que estuvieron aquí, estuvieron en la ciudad de Petra. ¿Cuántos vieron la ciudad de Petra? La ciudad de Petra es una de las maravillas del mundo. Ahí es donde esta gente construyeron sus moradas. Y entonces hay una escritura que dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los espíritus. Quiere decir, cuando nosotros buscamos el simbolismo de eso, es las acciones y la moralidad de una persona son juzgadas no solo por ella misma, sino por un poder superior. Sobre nosotros hay alguien que nos está mirando y que ejecuta un juicio y una sentencia. Y todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Todo lo que tú estás haciendo y lo estás sembrando para destruir a otro, eso también tú lo vas a cegar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nadie puede escapar del juicio de Dios, y ahí es donde le dice, aunque en las alturas hagan su nido, ahí está pues un mensaje a todas las naciones, aunque en las estrellas ustedes pongan su nido, aunque se eleve los cohetes de SpaceX y traten de evadir mi juicio en este planeta, no van a poder evadirlo. Mi juicio se va a ejecutar, yo voy a ejecutar el juicio y la sentencia vendrá. Todo lo que ustedes han sembrado, eso cosecharán. Así que ese es el mensaje de Abdías, muy interesante, el mensaje, porque es un libro muy pequeño, es el más pequeño. Yo creo que en lo que yo estaba hablando pudimos haberlo leído, pero ese es el mensaje. Así que
recuerde el orgullo y recuerde que nosotros hemos sido llamados como creyentes a involucrarnos. Ustedes saben, el mensaje del buen samaritano era que pasaban por al lado de él y decían, él se lo merece, él se lo merece. Hasta que llegó alguien que lo recogió en su camino y se lo llevó y lo metió en el mesón y lo curó y le vendó sus heridas, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, estamos entrando al tema de Jonás, así que vamos a entrar al libro de Jonás. Recuerde que estamos a modo, sí es, hola, te amo y adiós. Así que Jonás es uno de esos libros maravillosos. A todos aquellos que aman las misiones, a todos aquellos que aman el evangelismo, este es un libro muy especial, este es un libro maravilloso que tiene un mensaje tremendo para todos aquellos que piensan servir al Señor en esas dimensiones. Y es un libro que trata de un profeta, y trata más este libro del profeta que de su mensaje. Su mensaje no es tan largo, pero su personalidad es la que enfoca este libro. La personalidad y el carácter de este hombre, porque era un hombre de Dios. Y no nos equivoquemos, porque Jonás sí era un siervo de Dios, él era un profeta, pero era un hombre que vivía en una santidad delante del Señor, como eran los judíos, vivían en esa santidad, y les asqueaban las cosas que estaban ocurriendo en otras naciones, las injusticias que se estaban cometiendo. Y aquí recibe un llamado del Señor un poco peculiar, porque el llamado del profeta Jonás es a ir a un pueblo que ha sido un enemigo natural de los israelitas, y lo llama para ir a ese lugar y predicar un mensaje de 5 puntos en hebreo y 5 palabras en hebreo y 6 palabras en español. En 40 días, Nínive será destruida, le van a tirar una bomba atómica y va a desaparecer. Pero este hombre, en lugar de ir, Dios lo mandó al este, ¿verdad? Y él se fue al oeste, en dirección contraria. Así que este hombre es un hombre complicado. Y después se va a descubrir la razón por la que él se fue huyendo. Y la razón por la que se fue huyendo es porque ellos aborrecían a ese pueblo, porque ese pueblo, cuando se llevaba cautivos y venía contra Israel, tenían la costumbre de desollar con una navaja poco a poco a la gente y le quitaban la piel y los ensartaban en varas y en palos. De ahí es donde se va al tiempo desarrollando la idea de la crucifixión. Y ese pueblo era un pueblo violento, era un pueblo derramador de sangre. Y entonces Dios lo envía y él dice, yo prefiero que caiga el juicio sobre ellos. Y a veces nosotros asumimos la misma actitud, porque nosotros pensamos que la gente merece el juicio. Y nos negamos a ir donde Dios nos manda. Ahora, Dios te manda a gente que no son de tu agrado. A veces tenemos que lidiar con gente que ni tan siquiera nos caen bien. Tenemos que tratar con gente que no entrarían en nuestro círculo social por nada del mundo. Gente que nosotros no aceptamos, ni aceptamos sus ideas, ni aceptamos su estilo de vida. Pero Dios nos envía a ellos. Ahora, Dios envía a este hombre con un mensaje sencillo, pero él se va para el otro lado. Ahora, todos ustedes saben que vino un desastre. Estar fuera de la voluntad de Dios siempre trae desastre. Y se va para el otro lado porque él dice, yo conozco que tú eres un Dios perdonador, y más tarde él lo va a revelar.
Yo sabía que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Cuando yo fui por primera vez al barrio, al peor barrio de la ciudad de Nueva York, para mí fue un poco difícil porque yo nunca he estado en esos ambientes. Pero cuando yo fui allí, vi los hombres con tomahawk y drogándose en las esquinas y todo esto. Les aseguro que yo prefería que el juicio de Dios viniera a que se salvara alguno. Pero la salvación pertenece al Señor. Y todos los hombres, los seres humanos están incluidos en esa salvación. Recuerde que los judíos se hicieron muy orgullosos y pretendían que ellos tenían una exclusividad y que los demás eran perros y eran gentiles. Y recordamos que el pacto que Dios hizo con Abraham no fue ese. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que este hombre se fue, se va en un barco hacia Tarsis, se desata una tormenta y lo lanzan al mar para salvar la embarcación. Y todos saben que un pez, algunos dicen que es una ballena, pero la ballena no tiene un vientre como para poder tener un hombre. Dicen que era un cachalote, y un cachalote es un pez muy grande, enorme, uno de los grandes monstruos marinos, pero que tiene un estómago suficientemente grande para tragarse a una persona y poderse estar vivo. Ahí estaba con el alga enredada a su cabeza y comenzó a orar el Salmo número 8 y Dios lo regresa. Hay una rectificación en la vida del profeta y Dios lo lleva de regreso al comienzo. Lo pudo haber matado, pero le preservó la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, es importante que tú entiendas que esto es lo más maravilloso. Lo más maravilloso es que nosotros a veces nos pasamos el tiempo preparando un buen mensaje y hacemos un mensaje elaborado y preparamos algo que pueda alcanzar la gente, y él llegó sin querer estar ahí. Es un predicador que está de mal humor, está enojado, quisiera que se murieran todos, que cayera el juicio de Dios y se lo llevara todo el Señor al infierno a todos. Y ahí llega a este lugar, y cuando esté en el lugar, entonces da el mensaje y dice, bueno, lo voy a dar, y da el mensaje de cinco palabritas. En 40 días Nínive será destruida. Y entonces se convierten todos al Señor. De las conversiones que ha habido en la Escritura, el mensaje que más gente alcanzó fue el mensaje de Jonás. 120,000 convertidos con un mensaje de 5 palabras y con un solo punto. Pero estaba la unción de Dios y el llamado de Dios, y Dios lo había enviado a gente pecadora, gente que de verdad estaban apartados de Dios, pero Dios ama a la gente. Y Dios tiene misericordia y trata con gente que no son de nuestro agrado. A Dios no le interesa que tú mires a alguien y tenga tatuajes. A Dios no le interesa que tú mires a alguien y esté con un tomahawk. A Dios no le interesa que a ti no te caigan bien las personas que no son de tu color o de tu raza o de tu abolengo, que no son como tú, que no se criaron como tú. A Dios no le interesa eso. Dios te está mandando a que prediques su palabra a todos los hombres. Hay personas que no entran en nuestro círculo y los rechazamos por su gran maldad. Ahora, tenemos que entender que se convierten 120,000 seres humanos, se entregan al Señor y se convierte hasta el gato. Y hay veces que nosotros podemos predicar 120 años y no se convierte nadie. Pero cuando es un asunto de Dios, predicamos un sencillo mensaje y entonces el pueblo responde, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, el Evangelio
es para anunciarlo a todo el mundo. Sin descartar a nadie, por eso es que nos llamamos Iglesia Sin Límites. Sin descartar a nadie, ni hacer distinciones de ningún tipo, sin prejuicio ni rechazo. Porque viene así, porque vino vestido de mujer, como me pasó a mí en Puerto Rico, que vino un hombre vestido de mujer, la Cookie de Bayamón, 30 años mujer, y yo me avergonzaba y no quería ni tenerlo en la iglesia, y el poder de Dios vino sobre él, lo tiró al piso, salieron los demonios y después era uno de mis ujieres, el hermano Guillermo. Y Dios lo libertó. ¿Qué me imaginaba yo? Que Dios podía hacer algo como eso. Pero el evangelio de la cruz, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también al griego. ¿Cuántos alaban al Señor? No descarte a nadie. En esta iglesia Sin Límites, ¿verdad, pastor? ¿Estoy diciendo bien? En esta iglesia no descartamos a nadie. Le predicamos hasta el gato que llega. Le vamos a predicar a todos. No descarte a nadie, no se limite. Cuando se trata de compartir a Cristo, hermano mío, lo vamos a compartir con todo el mundo, con tu vecino, con los que no te caen bien, con los que no te agradan, con los que te parece que se deben ir al infierno. Compártelo con ellos y háblales de Cristo y háblales del Señor, porque la salvación es para todos los hombres. Ahora, lo interesante es que no hay límite en lo que Dios puede hacer contigo si tú te pones en sus manos. Yo no sé a quién le estoy hablando, a lo mejor le estoy hablando a alguien aquí, el pastor, que esta semillita le está cayendo en el corazón y un día se va a encontrar enviado por esta iglesia a misiones internacionales, haciendo obra de Dios en lugares donde él no pensaba llegar y decía, no llegaré a Afganistán, ahí no me gusta esa gente porque me pueden matar, ni voy a llegar a Irak, ni voy a llegar, ni me voy a meter para las áreas de la Franja de Gaza, ni voy a entrar en el lugar de árabes, ni voy a ir a Persia, ni voy a ir a Irán, y seguimos restando y después, ¿a quién le vas a predicar? Bueno, pues le voy a predicar a mi esposa. Tú tienes que estar preparado para ir donde Dios te envíe. Y como hizo un hombre que Dios le dijo, te vas a ir a China y saca pasaje de ida y no saques pasaje de vuelta. Y él dijo, ¿por qué? Y dijo, porque no vas a regresar, te van a matar allá. Allá vas a morir, vas a ser un mártir por mi causa. Y que él dijo que sí, y lo mataron en China. Ahora, y estamos hablando de salvación. ¿Cuántos alaban al Señor por ese libro? Ese libro es interesante. Al final termina el profeta enojado, pero la obra de Dios se realizó. Ahora, este mensaje que estamos dando hoy, que estamos cubriendo, recuerde que es, ¿cómo dice? Hola, te amo. Ay, adiós. Ahora está el libro de Miqueas, y en el libro de Miqueas queremos decirle que es un profeta contemporáneo a Oseas, y el profeta Miqueas, el trasfondo es que este hombre es un hombre que está profetizando a Judá y a Israel. Pero el mensaje que está trayendo es un mensaje contra Samaria y contra Judá, porque Judá se ha dejado contaminar por Samaria. Cuando la Biblia habla de Samaria, está hablando de la capital del reino del norte. Muchas veces se hacía mención de el reino del norte y se le llamaba Efraín, y a veces se le llamaba Samaria, porque Samaria era la capital. Se habían llenado de lugares altos, todos ustedes saben por qué, porque la tribu de Dan comenzó con el asunto
de que no quería estar en el territorio donde Dios le asignó, y se fueron a un territorio al norte y se fueron al lugar donde Dios le dio la gana, y entonces dijeron: es más conveniente que adoremos aquí que adoremos allá abajo, y entonces vamos a hacer un altar aquí, y hicieron un altar al Señor al principio, a Jehová, pero después se vino un sincretismo y empezaron los altares a contaminarse, y Jehová asumió la forma de una criatura, y habían deidades fenicias, y se llenó todo Israel de los lugares altos, y de ellos recordamos a Jeroboam, porque estas personas fueron los que dividieron al pueblo. Los de Efraín, la tribu de Efraín eran divisionistas y dividieron al pueblo, y entonces pues llenaron el lugar de lugares altos, pero contaminaron a Judá, y Judá se contaminó con lugares altos también, y adorando por allá de distintas deidades, y entonces Dios se enojó, y por eso vino el juicio de Dios contra Judá. Ahora está Miqueas trayendo entonces una sentencia, y la sentencia es: Judá se ha contaminado, los profetas están vendiéndose por dinero. Y entonces una cosa que de verdad que nos pone a pensar, porque el Señor, el ataque del Señor, la sentencia de Dios dice: ustedes los profetas, hay muchos profetas que se han convertido en adivinos. Porque están vendiéndose por dinero. Y le dice: si ustedes le dan dinero, profetizan bien. Pero si ustedes no le dan dinero, profetizan guerra. Y yo les aseguro que hay verdaderos profetas y hay siervos de Dios. De hecho, que cuando hablamos de profeta, la iglesia es la voz profética de Dios a esta generación. Y en ese sentido, todos somos profetas o proclamadores del mensaje de Dios. Pero hay profetas que no son profetas verdaderos. Su profecía no se cumple, su interés es equivocado, su motivación es una motivación equivocada, y de eso tenemos personas que venden su profecía por dinero. Tráeme una ofrenda de tanto y entonces yo te profetizo. Si no me traes la ofrenda, no te profetizo. Siémbrame algo y yo te profetizo. Y no es así. Gloria al Señor. Los profetas no pueden nunca, perdónenme, pero yo lo tengo que predicar de todas formas. Por eso es que el interés de nuestro pastor y el interés de los líderes aquí de que nos volvamos a la Biblia, porque en ella tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque estamos viviendo en un tiempo cuando el asunto es que se han propagado y se han multiplicado los falsos profetas. Y tenemos muchos falsos profetas profetizando para tener ganancia personal, para lograr la fama, y de verdad que Dios no los envió. Y entonces la sentencia del Señor es: yo no los he enviado. Yo no los he enviado, porque están ocultando la verdad. Están tratando siempre de hablar afirmativamente y de afirmar a la gente, pero cuando están mal no les predican la verdad. Gloria al Señor, y esa es una realidad. Y hay profetas que de verdad que usted se pone a temblar, porque no se ve que Dios no los ha enviado, simplemente están detrás de ganancias y finanzas, y vendiendo su palabra, vendiendo el mensaje profético. Bueno, después me apedrean cuando yo salga, pero como este mensaje es hola, alejamos y adiós. Así que los profetas se han vuelto adivinos. Y el punto culminante es: oh hombre, yo te he declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y este es el llamado del Señor, la sentencia por medio del profeta. Esto es lo que yo les he pedido a ustedes: que ustedes se conviertan de su maldad y que no se contaminen con la maldad de este mundo,
que ustedes destruyan los lugares altos. Y todavía no ha venido el juicio sobre Judá, pero este hombre está ya hablándole al pueblo junto con Osea. Osea está hablando a las tribus del norte y este hombre, Miqueas, está profetizando a la tribu del sur, está profetizando a Judá. Ahora hay esperanza de restauración y salvación en el milenio, y nos proyecta hasta el milenio. ¿Cuántos pueden leer eso? El capítulo Miqueas, el capítulo 4. ¿Alguien lo puede leer? Miqueas, ya yo estoy por terminar. Miqueas, capítulo 4. ¿Quién lo tiene? Bueno, acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Viene un tiempo donde Dios establecerá el monte de Sión como cabecera de montes. Israel será restaurado completamente, y entonces comenzará el tiempo milenial. Pero también hay una esperanza, y aquí es la esperanza de salvación, y nos habla aquí en el capítulo 5, el verso 2, de un verso que nosotros muchas veces usamos en la Navidad, ¿verdad? Y esto lo usamos muchísimo: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y diga conmigo, y será nuestra paz. Está hablando de alguien que nos va a apacentar, a alguien que se va a sentar sobre el trono de David, y él será nuestra paz. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que estamos nosotros aquí hablando de este tema tan interesante. Habla del advenimiento del Mesías, la primera venida del Señor, y habla también del milenio. Y entonces hay una proclamación final de, no sé por qué hace este ruido, pero estamos ya por acabar. A Dios y se anima. Proclamación de la misericordia de Dios. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así cumplirás la verdad, Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Siempre hay una esperanza, va a haber un remanente después de todos estos juicios, un remanente que será salvo. Y tú eres parte de ese remanente. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos se han edificado en algo de este estudio? Gloria a Dios. Lo primero es, involúcrate
en la vida de otros. Recuerda que toda injusticia que hagas, eres responsable de ella. 2, atiende al llamado del Señor y no corras hacia el este cuando Dios te llama al oeste. Y busca las almas, predica el evangelio, no rechaces a nadie. Gloria al Señor. Y en este mensaje final que se está dando en Miqueas, recuerda que hay un plan de salvación que se va a ejecutar, ayudes tú o no ayudes. Gloria al Señor. Dios me los bendiga y Dios les guarde.